Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Osman y antes de comenzar este video quería decir que estoy muy contento por la excelente recepción que tuvo el video pasado sobre implementación de piscinas de tareas con React y TypeScript. Le fue bastante bien para el promedio del canal, así que eso me llena el corazón y me llena el bolsillo. Pero eso es mentira porque el canal no está monetizado, así que no entra nada, esto es puro gasto. Pero bueno, más allá de eso, les voy a comentar de qué trata el video de hoy y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo en un formato similar al video anterior, en que yo tengo un escenario de código, un escenario hipotético, o real en este caso, da lo mismo, y vemos cómo podemos mejorar la situación en la que estamos ahora. El video de hoy es un ejercicio de refactorización. Tenemos un componente que está haciendo demasiadas cosas, no es tan extenso porque es bastante, o sea, lo que hace en realidad es un listado paginado donde yo puedo avanzar, hago una petición por cada página a la que voy llegando y nada más que eso. Tiene un montón de cosas acá, un listado de elementos, y si le doy clic paso a una página de detalle que no está implementada aún porque no está dentro del scope de lo que quiero comentar. Quiero enfocarme básicamente en este componente. Ya, y este componente está haciendo un poco de todo, y lo que quiero hacer es que quiero dividirlo según las responsabilidades de código que hay dentro del componente, a fin de que extenderlo después sea mucho más simple y sea fácil saber dónde hay que modificar cosas, porque ahora está todo junto. Y que es una forma completamente legítima de comenzar un proyecto, pero en la medida que tú vas construyendo sobre algo necesitas una base un poco más sólida. Entonces esto en el fondo es un ejercicio de ir de ese como prueba de concepto inicial donde uno va hackeando y hace que las cosas funcionen a hacerlo un poquito más mantenible y escalable. ¿Ya? Entonces, bueno, no lo comenté, pero esto es un proyecto, o si lo comenté, no sé. Es un proyecto que está hecho con Vite en vez de Webpack o Create React App. Estamos utilizando Vite. Tengo JSON Server nuevamente, igual que en el video pasado, para tener esta base de datos de invoices, que es finalmente lo que estamos mostrando acá. Tienen información, es bastante poquita la información que hay, no hay mucho que ver. Utilizo PNPM como gestor de dependencias. Tú puedes utilizar Yarn o NPM. Para mí PNPM me funciona bastante bien porque no lleno mi computador con Node Modules. Y nada, no hay mucho más que decir. Voy a dejarte links a todas las como librerías y cosas abajo en la descripción por si quieres echarles un vistazo. Bueno, entonces vamos al componente principal, que es main.tsx. Acá es donde inyecto una instancia de browser router de React Router DOM, utilizando la versión 6, que tiene varias cosas que cambian bastante de la versión 5 y se ve bastante bueno. El ruteo que hacemos acá es básico, así que no es muy complejo. Y no le sacamos tanto provecho a esos features, pero da igual. Y dentro de esto tenemos nuestra app. Y esta app lo que hace es centralizar todas las responsabilidades de como las rutas de nivel, de primer nivel, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este módulo de invoices, está acá en invoices. Si tengo un módulo de usuario, probablemente va a estar en el otro path que vaya a ser user. Y así sucesivamente. Y luego, dentro de estos como top level rutas de alto nivel, si lo llamamos de una forma, van a haber subrutas y una navegación propia de ese módulo. Y eso lo que hago es renderizar este componente invoices router, que se encarga de hacer ese ruteo interno. ¿Ya? Bueno, este roots, si no estás familiarizado con React Router DOM o React Router 6, es lo mismo que un switch en React Router 5. Más o menos funcionan igual. Y luego tengo acá una ruta para el componente de invoices, que es este. Para el del detalle, que le pego acá el UUID
del invoice que quiero renderizar. Y luego tengo acá un redirect. Y más que nada, eso es, ¿ya? Ok, veamos invoice detail solo por completitud del ejercicio. Que este componente pequeño acá, lo único que hace es utilizar navigate para volver, que es lo mismo que yo le haga clic a este botón de acá. Eso tiene sus implicancias. En este caso funciona porque vuelvo a la lista, pero si yo por ejemplo voy a copiar esta URL, voy a abrir otro, luego voy a pegar esa, navego de nuevo. Como la ruta anterior era en realidad una ruta de detalle, si yo le doy back acá, cambio la ruta, pero si se dan cuenta, seguimos en el mismo componente. Entonces quizás no es la mejor forma de hacerlo y está deliberadamente hecho así por un motivo que vamos a ver después. Ya, cerremos ese detalle porque en el fondo no nos preocupa. Y vamos con invoices. Invoices hace muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, vamos a ir línea en línea leyendo el código y viendo qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces tengo este componente. Pensé que había removido eso, ¿no? Paginator T. Ah, no, está bien. Bueno, estas cosas no las utilizamos. Ok, da igual. Bueno, entonces, ¿qué hace Invoices? Primero tenemos estas cosas que corresponden a el paginador, ¿ya? Algo que no comenté es que si yo voy y refresco esta URL, lo que va a pasar es que automáticamente va a navegar a /invoices y además le va a pegar esos valores como parámetros de la página page y page size. Y lo que hacemos es inicializar el paginador que va a controlar este componente acá. Y decimos utiliza el parámetro que venga ahí o en el caso de que no venga uno, utiliza como página inicial 1. Y lo mismo con el tamaño de la página, si no viene que usa 10, ¿cierto? Y ese es el estado de nuestro paginador. Estos parámetros los sacamos desde usesearch_params, que un hook de React Router que te entrega los parámetros de la URL, los query params. Bueno, luego tenemos un arreglo que guarda nuestros invoices, parte inicialmente vacío, bastante común. Luego tenemos un estado de carga, parte en false, y luego tenemos un estado de error que también parte en false. ¿Ya? Y luego tenemos acá acceso a navigate, que lo que nos permite es navegar programáticamente. Entonces básicamente cuando le doy clic a uno de los invoices para que muestre el detalle. Este pathname lo vamos a utilizar después para actualizar la URL al momento de navegar. Cuando navegamos, cuando cambiamos la página, hacemos una navegación. Y esa navegación lo que hace es actualizar los parámetros de la URL. ¿Ya? Ok. Eso es todo lo que hay como en términos de estados en el componente. Luego tenemos getInvoices, handle next page click y handle previous page click y handle invoice click. Ok, vamos a explicar bueno, como se entiende esto, handle next page y previous page click, lo que hacen es que van a actualizar el paginador cuando yo le doy clic al botón previo o al botón next, ¿ya? O sea, no tienen mucha ciencia, hay un poquito de lógica acá respecto de qué es lo que van a hacer. Si por ejemplo la página actual es mayor que 1, disminúyele 1 al valor de la página actual. Y si en el caso de que le doy página siguiente, mientras la página actual sea menor al total de páginas, súmale 1 al valor de la página. Ya luego vamos a observar este valor de la página actual para hacer la petición HTTP. ¿Ya? Handle invoice click nuevamente hace la navegación. Yo le paso un ID del invoice que estoy clicando y eso va a navegar a esa URL. Este getInvoices lo vamos a ver a continuación. Luego tengo este useEffect que lo que va a hacer varias cosas. Acá voy a llamar a getInvoices. Ya. Voy a llamar a getInvoices y le voy a pasar como parámetros la página actual y el tamaño de la página. Lo observamos acá, esto como se lo pasamos como dependencia a este useEffect. Le pasamos también un token de cancelación, cosa de que cuando yo cambie de página muy rápido, y aquí me voy a ir al tab Network,
cuando yo cambie de página muy rápido, el request que se gatilla al cambiar de una página y todavía no ha sido completado se cancele, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo esto están en rojo porque ninguno se alcanzó a completar y nosotros, antes de que cambiáramos de página, y lo que hicimos fue cancelarlo y hacer el siguiente, ¿ya? Básicamente eso es lo que hace este token de cancelación. Tenemos acá los parámetros que le vamos a pasar. Bueno, aquí este objeto es el mismo, pero aquí lo que hacemos es transformarlo en un URL search params para actualizar, para hacer ese acto de navegación que es básicamente actualizar la URL acá y decir mantén el pathname que es /invoices y pégale estos parámetros que serían la página y el page size. Y aquí los representamos como string. Bueno, ¿y qué es lo que hace getInvoices por debajo? Que no lo hemos visto. GetInvoices lo que hace es lo siguiente: setea el estado de carga como true, bastante común. Luego hace el request con Axios a la URL base, que es donde está nuestro backend, que es localhost /30 en el puerto 3001. Le pasamos los parámetros de la URL, que lo que va a hacer es como hacer lo mismo que habíamos hecho acá con el query param, de pasarle como query param a la URL. Y además le pasamos la configuración, o sea, cualquier cosa extra que venga aquí, que sería el token de cancelación. Obtenemos la respuesta, sacamos la información de paginación que viene en este info y los resultados, que sería la lista de invoices. Seteamos el estado de carga como falso, no hubo errores, lo seteamos como falso, luego guardamos los invoices acá y actualizamos la información del paginador con la página actual, que fue donde navegamos, ¿cierto? El tamaño de la página lo mantenemos porque podría cambiar acá, podría haber un cosito que cambie el tamaño de la página. Y también actualizamos el total de la página, porque tenemos que mantener eso esa información respecto de lo que nos responde el backend. Ya vamos a ver dónde viene eso, porque hasta ahora no lo hemos visto. Luego, si hay un error, utilizamos esta función AxiosIsCancel para saber si es que el error que gatilla, porque cuando se gatilla un request y se cancela, eso es a una promesa que se rechaza, ¿ya? Y Axios viene con esta utilidad que nos permite saber si es que ese error fue producto de una cancelación o no. Entonces decimos, si no fue una cancelación, seteamos el estado de login como falso y además decimos que falló, porque hubo un fallo, ¿cierto? Pero si es una cancelación no hacemos nada, porque en el fondo decimos, no, porque ahí no pasó nada, no hay nada que actualizar, o sea, esto va a seguir cargando. Y eso es básicamente lo que hace el componente invoices, ¿ya? Ahora, hay un par de cosas extra acá. Por ejemplo, acá tenemos el paginador, todo bien. Luego mostramos un spinner cuando está cargando, un mensaje de error cuando falla. Si no falla y la data es vacía, mostramos un mensaje de no hay data. Y luego si es que nada, bueno, y si todo sale bien, mostramos una lista de invoices, que son los que están acá nuevamente. Ahora, algo particular, el monto del invoice lo formateamos acá, y eso está mal, y la fecha también la formateamos acá, ¿ya? Ahora, que yo vaya y ocupe este monto así tal cual, o que tenga una función y qué sé yo, aquí el espíritu de lo que quiero comentar es que por cada uno de estos amigos estamos formateando aquí en el render, en el JSX, ¿ya? Y eso quizás no es la mejor de las ideas, porque después si yo quiero renderizar esta misma información en el detalle, voy a tener que copiar básicamente esto y implementar esto mismo, el formateo de la fecha y el formateo de este monto en el componente del detalle. Y quizás eso no es lo mejor, o lo más mantenible. Bueno, entonces, y hay un par de cositas más acá arriba que quería comentar también, que tienen que ver con, que son en verdad particulares de JSON Server, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a ver una de estas peticiones. Cuando yo hago una petición con JSON Server, la información de paginación, si yo le tengo que pasar un parámetro page y un limit, ya, eso es lo que me pide JSON Server. Pero yo no lo estoy tratando con estos nombres, entonces lo que voy a hacer es que
cada vez que hago un request, voy a ver, busquemos acá el axios.get. Estos parámetros, claro, acá le paso el nombre real que van a tener en la URL, que es underscore page y underscore limit. ¿Ya? Pero la información de la paginación que me dice, mira, son todas estas páginas, esta es la URL de la siguiente página o lo que fuera, viene en este header link, ¿ya? Y que quizás no es la forma en la que yo quiero, o sea, no quiero estar leyendo headers como la respuesta. ¿Por qué? Porque si tienes suerte, trabajas en algún lugar donde hay un estándar de paginación. Pero en la mayoría de los casos no hay estándares de paginación o existen varios estándares de paginación. Entonces un recurso puede venir paginado de una forma, otro recurso puede venir paginado de otra forma. Entonces lo que tú quieres es que en tu front, al menos cuando hablas de paginaciones, siempre que exista una sola representación. Y después lo que tú vas a hacer es que las llamadas a la API de alguna forma tomas esa información o ese formato en que viene la paginación y la traduces a lo que tú entiendes, ¿ya? Y en este caso eso no está pasando porque tenemos acá la petición en duro, ¿cierto? Entonces lo que yo hice, bueno, pero si se dan cuenta acá, este info no viene en la respuesta. Si veo acá la respuesta es un arreglo normal. ¿Y de dónde saco yo este info? Que es donde está la información de la paginación. Lo que hice fue acá arriba poner un interceptor para cada respuesta de Axios y checar si es que existe este headers link, que es donde viene la información de paginación acá, header link, y tener una función que parsea todo esto y que saca lo que a mí me resulta relevante, y luego lo pongo en este info, y que es lo que nosotros después leemos en la respuesta de la petición. Ya, entonces no solo este componente está haciendo todas estas cosas, sino que también está haciendo cuestiones con Axios particulares. Y además está parseando como los headers para después representarlos de alguna forma que sea útil acá en el front. Entonces, ¿qué son las cosas como que podemos identificar a grandes rasgos acá? Como los tipos de responsabilidades que tenemos, una vez que ya sabemos cómo funciona el código. Bueno, no sé si se acuerdan que... es como que estoy diciendo esto como si supieran que todas las cosas que hago. Pero hace un tiempo hice un video sobre arquitectura clean. Y una de las cosas que revisábamos era este diagrama de Open Image in New Tab. Aquí. Claro, este diagrama de las capas que la arquitectura clean propone, ¿cierto? Entonces habla de distintas responsabilidades y cómo organizar esas responsabilidades en esta como capa, en este esquema de capas. Y como la más externa tenía que ver con cosas que correspondían dentro de la categoría de framework o driver o infraestructura básicamente, ¿cierto? Entonces podía estar los componentes de interfaz o la interfaz en sí, storage, por ejemplo, una comunicación con un backend, o bueno, que es lo que viene acá en API, o por ejemplo acceso a local storage o una base de datos local, el test runner, o cosas de ambiente, ¿cierto? Entonces todas esas cuestiones en el fondo, si bien conviven, por ejemplo, dentro de la misma capa, es como que no hay una división actualmente en nuestro componente sobre dónde está el acceso a qué cosas, ¿ya? O sea, primero tenemos acá, por ejemplo, esta URL hardcodeada, ¿cierto? Entonces eso como que no tiene mucho sentido, porque en producción no le voy a estar pegando localhost, o quizás en el ambiente de QA se llama de una forma el dominio de uno, y en producción es otro, y en local esto, y en localhost, no sé, es un proxy, no sé, da lo mismo.
Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Sabemos que es el entorno en el que corre nuestra aplicación, como claro, el entorno o la plataforma, que en este caso el browser, tiene ciertas características, ¿no? Que son de tipo de infraestructura. Entonces lo que queremos hacer es, queremos como empezar a sacar estas cuestiones que son netamente de infraestructura, ¿ya? Porque aquí, yo podría decir condicionalmente, ¿ok? Si es que, bueno, primero tendría que saber cuál es el ambiente en el que está corriendo esto. Y decir, como si es que el ambiente es tal, utiliza esa URL, y si es que el ambiente es otro, utiliza esta otra URL. Pero eso es poco escalable porque cada vez que vaya a hacer un request, no solo de get invoices, sino de lo que fuera en mi aplicación, tendría que hacer ese chequeo. Entonces yo quiero centralizar esa condicionalidad en un lugar, en una configuración. ¿Ya? Acá tenemos algo por el estilo que es env files, ¿cierto? Entonces Vitess tiene soporte para archivos.env. Lo que yo hice acá fue guardar en esta variable el dominio, básicamente, donde estaría nuestra API. Y con eso podríamos decir que reemplazamos esta URL base y hacemos import.meta.env y acá el nombre de la variable y le pegamos ese amigo ahí, y con eso ahora bueno, resolvimos ese problema de la URL hardcode que teníamos ahí. Ok, entonces, ¿qué otro tipo de concerns o responsabilidades están en las capas exteriores? No quiero hacer esto como, ok, voy a hacerlo refactorizándolo particularmente con Clean, pero creo que esa como concepción de que existen distintas capas nos ayuda a entender y a separar las responsabilidades de mejor forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, API, UI y Storage, ¿ya? Esas cosas deberían estar fuera o deberían estar separadas. En este caso tenemos UI, ¿cierto? Que es una capa de infraestructura, y también tenemos API, que es una capa de infraestructura. Y sucede que además esta API, que es este Axios, está interactuando con algo que corresponde como al entorno donde corre esto, que es o producción o claro, el entorno de desarrollo o el productivo, como le llama la gente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo ahora todos estos componentes de invoices dentro de este views invoices. Lo que voy a hacer es que voy a con el espíritu de mantener las cosas juntas o que funcionan juntas lo más cerca posible, voy a sacar estas como responsabilidades, las voy a empezar a extraer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un servicio de invoices acá, invoices service.ts, y lo que voy a hacer es extraer todo lo que tenga que ver con la llamada a la API, ¿ya? Entonces, en concreto, vamos a tomar esta llamada acá, ¿cierto? Y la vamos a mover para acá. Esto se va a llamar getInvoices. Aquí tengo que pasarle todas estas cosas. Ya. Voy a exportar este getInvoices aquí. Aquí voy a importar Axios from Axios. Luego tengo algunas cosas que yo tenía allá pegadas, como base URL y esta interfaz invoice response. Entonces, invoice response depende de invoice t y de pagination info. Lo que voy a hacer es directamente ahora importar from invoices service. Voy a importar el getInvoices. Tengo aquí, ya claro, tengo ese problema de nombres. Esto voy a importar todas
invoices service, y luego aquí vamos a decir invoices service.getInvoices. Le voy a pasar esto tal cual como venía ahí. Este base URL lo vamos a sacar, lo vamos a mover para acá. Ok, luego tengo que empezar a mover las invoice response. ¿Dónde está invoice response? Se puso gris, ya no lo estoy utilizando, me lo voy a llevar. Vamos a declararlo acá arriba o acá abajo, lo mismo. Invoice response, vemos que aquí nos faltan dos cosas, pagination info t e invoice t. Voy a tomar este invoice t. Aquí vamos a tener un problemita porque invoice t no solo pagination info depende de eso, sino que también, o la respuesta depende de eso, sino que también el amigo este donde guardo el estado de los invoices. Entonces este amigo, como hay dos cosas que dependen de él, lo vamos a sacar a otro archivo. Lo vamos a sacar a otro archivo que va a ser invoices models o domain, da lo mismo, o solamente models. Sí, solamente models. Vamos a exportarlo. Export invoice t. ¿Por qué se queja? Exporting a type with isolated mode. Ok, tiene que ser export type. Ok, luego en invoice service vamos a importar ese tipo. Import type import. Creo que lo puedo importar normal, ¿cierto? Desde models voy a importar invoice t. Luego tenemos pagination info. Pagination info también lo voy a poner en los modelos. Voy a cerrar ese. Aquí ya me puedo librar de este. También estoy en el componente de invoices e importarlo, digo. Invoice t desde los modelos. Teníamos también pagination info. Y aquí tenemos un problemita porque también depende de este paginator. No, este paginator no depende de nada. Y este pagination info desde get pagination info. Ok, me voy a llevar este amigo y todo lo que dependa de él, que también sería este get pagination info. Y también sería este interceptor. Claro, porque eso llama get pagination info. Digámoslo acá. Tomemos todas estas cosas y me las voy a llevar al servicio de invoices. Peguémosla acá. Format response interceptor. Tenemos acá esta interfaz que se llama realmap, que da lo mismo que es lo que haga ahora. Me la vamos a llevar para acá. Interface realmap. Pegamos todo junto. Y acá lo que último que nos faltaría sería tipar estos parámetros. Vamos a decir interface get invoices params. Tenemos unos parámetros que en este caso lo que nosotros lo llamábamos era limit string y page size de tipo string, ¿cierto? Y este config, que en este caso puede hacer cualquier cosa, ¿no? Config le pasé cancel token, ¿cierto? Entonces digamos que
en particular vamos a poder acá y eso está así abierto. Entonces acá podemos decir cancel token. Ese cancel token se exporta desde Axios. Puedo hacer eso, ¿no? Cancel token. No puedo. Cancel token tal cual. ¿Está bien? Ok. Luego aquí decimos que esto es de tipo getInvoiceParams. Config. First element must be last in a structuring pattern. Ok, claro. Debe estar al final. Porque ahora lo estamos usando como parámetro. Ok. Está bien. Bueno, y con eso format response interceptor. Eso porque no está. Porque está aquí abajo. Y esto es netamente una cosa como el hot module reloading de Bit. Que si no limpio los interceptores cada vez que se recarga cada vez que grabo el archivo y se recarga como los módulos, lo que va a pasar es que se van a añadir interceptores como por cada vez que se recarga. Entonces ya no voy a tener un interceptor, voy a tener 1, después 2, después 3, después 4, después 5, después 6. Ok, entonces si ahora grabo mi componente, grabamos este. Si ahora tengo el servicio acá, el router, el servicio, el componente lo voy a guardar. Y aquí tenemos un error. Veamos acá la consola, que es lo que hice. Console invoices map is not a function. Ok, ¿qué te parece si recargamos desde cero? Limpiamos esto. Y en network le damos no throttling. Y ahí funcionó, ¿no? Sí, como que había un tema ahí con el hot module reloading. Ok, 3G. El request se cancela. Y ok. Ya está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue que, bueno, primero sacamos todo lo que tenía que ver con la API, ¿cierto? Y habían varias cosas que no tenían necesariamente que ver con el servicio de GetInvoices, ¿cierto? Sino que tenían que ver con Axios en particular y con la capa como de formateo de la respuesta. Teníamos este interceptor acá, qué sé yo. Según yo, lo único que tiene que ver acá con invoices es esto. Solo esto. Y el resto es pura. Son cosas que corresponden quizás a una. A un scope mayor. Porque, digamos que, todas nuestras APIs están como con el mismo esquema de paginación. ¿Ya? Pero eso significa que en el fondo eso no es un concern de invoices, es un concern de como API, ¿cierto? Y tiene todo el sentido del mundo que eso sea una capa extra, porque o algo que en el fondo este servicio use como dependencia, porque cuando yo después requiera utilizar hacer otro llamado a otro endpoint, voy a tener que hacer la misma lógica, ¿cierto? Como para sacar la información de la paginación y qué sé yo. Entonces, al remover todas estas cosas acá, en el fondo nos dimos cuenta de que aquí hay, claro, una dependencia entre el código que utilizo para comunicarme con un recurso de la API y cómo me comunico con la API, que en el fondo es a través de Axios, ¿ya? Entonces, si yo después quiero comunicarme con otro recurso o llamar a otro endpoint, voy a tener que como que replicar esto mismo y en el fondo no tiene mucho sentido. Entonces acá es donde uno podría hablar de librerías, ¿cierto? Y externalizar eso de la API a una librería o a una utilidad o llámalo como quieras. A mí me gusta llamar estas cosas librerías
Y en este caso podría ser, yo siempre uso el nombre HTTP Client porque estoy acá hablando de un cliente que se comunica con el protocolo HTTP. Pero podría ser como API Client o lo que fuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a mover todo lo que tenga que ver con Axios, que esté dentro de mi Invoices Service, lo voy a mover a mi cliente HTTP, porque quizás no me importa que esto sea Axios. O sea, hay ciertas como cosas que vamos a ver que van a ser como específica Axios, y está en nuestra decisión saber si es que las exponemos al resto de nuestra aplicación y estamos como conscientes de las consecuencias que implican hacer eso, o lo escondemos y nosotros decimos esta es la interfaz con la que nuestro código va a actuar o va a interactuar, y eso quizás puede esconder detalles de Axios. ¿Ya? Por ahora creo que lo vamos a mantener simple y vamos a decir sí, esta cosa sabe de Axios, pero no directamente. O sea, yo no voy y llamo a Axios, sino que llamo al cliente HTTP. Muy bien, entonces, ¿qué debería mover desde acá? Debería mover, bueno, primero, en vez de utilizar Axios, podríamos usar una instancia de Axios, ¿ya? Para no tener que pegarle, de hecho, la URL base siempre, porque al menos todos los servicios que utilicemos en un caso hipotético van a pegar el mismo backend, solo va a cambiar la URL de la API REST, en el caso que esté utilizando REST. Entonces, HTTP Client, voy a importar Axios desde Axios. Vamos a crear una instancia de Axios, axios.create. Y aquí le voy a pasar una base URL que va a ser import.meta.env vite, ¿cómo se llama? Vite API URL. Vite API URL. Vamos a exportar este HTTP client. Bueno, luego voy a cerrar eso y voy a quedarme solo con el servicio. Aquí lo que voy a hacer es que vamos a ir un par de directorios atrás a libs http client y voy a importar el cliente http client, y en vez de llamar a Axios get directamente le voy a decir http client get. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer con este cliente? Podemos agregarle los interceptores, ¿cierto? Entonces me voy a llevar esto, lo de la paginación, y me lo voy a llevar al acá, porque me interesa que todos los amigos que utilicen esta instancia tengan el mismo trato. Entonces, pagination info y invoice response, pagination info. Ok, acá vamos a tener que importar pagination info, que me lo voy a llevar, pagination info t, eso me lo voy a llevar al otro lado, y de hecho todo esto me lo voy a llevar acá. Vamos a definir estas interfaces aquí. Este invoice response t, vamos a tener otra cosa acá entre medio, que sea como una respuesta paginada, porque las respuestas paginadas van a tener la misma forma, van a tener este info con la información de la paginación y el resultado con algún tipo acá, que en este caso nosotros lo estábamos usando directamente como invoice, pero es genérico, porque es genérico el recurso, o sea, el recurso no importa el que estamos paginando. Entonces esto va a ser paginated response t, va a tomar un genérico y ese es el que va a ir acá. ¿Qué nos importa exportar acá? Solo paginated response t. Entonces hacemos export type
paginator response t. Acá tengo que sacar lo del el hot mobile reloading. Lo vamos a mover al cliente HTTP aquí abajito, y con eso nos ahorramos tener unos bugs medio feos. Luego este paginator response t es el que vamos a importar acá, y este invoice response t va a ser básicamente un tipo invoice response t que va a ser de tipo paginator response, y le pasamos invoice t como respuesta, o sea, como parámetro. ¿Ya? Entonces ahora esto tiene la forma de una respuesta paginada, donde el recurso a paginar es invoice t. Y esto queda bonito y no se queja. Luego acá sabemos que Axios se va, y este cancel token ahora lo importamos de Axios. Podríamos incluso importarlo desde el mismo HTTP servicio, el cliente HTTP. Ya, y ahí escondemos aún más que esto es Axios. Y acá lo que podemos hacer sería exportar ese tipo, y podemos decir export type cancel token from Axios. Ya, entonces aquí, si uno no quiere, no necesita algo de una librería en su módulo, lo que puedes hacer es reexportar directamente, es decir, export algo from algo. Entonces no tengo que hacer como import cancel token from Axios y luego decir export cancel token. Puedo exportar directamente, si es que no lo voy a modificar. Lo correcto sería hacer que esto fuera un tipo opaco, pero no nos metamos en esas cosas. Solo lo voy a dejar ahí. Si te gustaría saber, bueno, investiga qué es un tipo opaco. Ya, entonces ahora nuestro invoices service lo único que se preocupa es de conectarse con a través de este cliente HTTP con el backend o con quien sea donde va a traer esta información. Y de hecho lo único que define, o los únicos tipos que definen sí, que nosotros los podríamos exportar después, es cuál es el tipo de la respuesta, ¿cierto? Y cuáles son los parámetros. De hecho creo que los parámetros sí podríamos exportarlo. Bueno, no sé si tiene sentido. Veamos qué es lo que pasa en el componente de invoice. Voy a cerrar el cliente HTTP, no nos interesa más. Este servicio de invoices está bien, dejémoslo abierto. Y veamos el componente de invoices si está todo funcionando correctamente. Ok, params. Get invoice params. Property page size is missing in type page number. Ah, esto no era page size, era limit. Entonces volvamos al servicio, porque yo aquí le dije page size y en verdad era page y limit. Ahí está. ¿Está bien o no? Page limit. Page number limit number is not assignable to page limit. Ah, claro, aquí puedo pasarle, disculpen, puedo pasar esto como número. Aquí dije que eran strings porque me confundí nomás. Podemos decir que es un número. Y ahora grabamos. Y... ok, ¿qué pasó? Veamos la URL que tiene. Invoices page 1, page size 10. ¿Qué pasó acá? Console cannot read properties of undefined reading length at invoices. Ok, ¿por qué? Res data results. Veamos qué trae esto. Algo falló acá en nuestro componente. Data request status.
ok. Me estoy fijando acá que no formateó, no metió info dentro de este data, porque data iba a tener results info y está pasándome el arreglo directamente. Entonces, cuando en el cliente HTTP el interceptor está en la instancia de Axios que viene exportada por defecto y nosotros queremos meterla en nuestro cliente HTTP, no en el... y al parecer no lo hereda. Si yo agrego un interceptor en la instancia por defecto, esta nueva instancia no hereda ese interceptor, que es una buena decisión o una mala decisión, pero es una decisión. Bueno, eso resuelve el bug, ¿no? Ok. Acá, saquemos ese concepto acá. Y podemos volver a colapsar esto un poco porque está ocupando mucho espacio. Bueno, entonces, pareciera ser que no hicimos tanto aún, pero lo que hicimos fue sacar todas las preocupaciones que tienen que ver con de dónde viene la data que estoy consumiendo, ¿cierto? Fuera del componente de vista, ¿ya? Y las dependencias quedan un poco más claras. De hecho, este Axios ya no lo estamos usando. Sí, lo estamos usando todavía. Cancel token, podemos sacarlo de acá y utilizar el que estamos exportando desde aquí, desde invoice service. Entonces vamos a decir invoice service cancel token. Invoice service has no exported member cancel token. Efectivamente. No tiene ese miembro. Entonces, no es desde invoice service. Es desde el cliente HTTP. Entonces acá podríamos decir import cancel token from libs HTTP client. Ok, luego podemos, el de arriba lo sacamos. ¿Y dónde más estamos usando Axios? Hay otro lugar donde lo estamos usando, acá en isCancel, ¿ya? Y luego este isCancel, lo que vamos a hacer es podríamos hacer varias cosas acá. Podríamos utilizar un interceptor en las mismas respuestas, ¿cierto? Sí, voy a hacer eso mejor. Voy a, en vez de... Porque claro, lo que estaba pensando es que podríamos, tal como exportamos cancel token desde HTTP client, lo que podríamos decir es exporta también un isCancel como el de Axios directamente ahí. Esa sería una opción. O lo otro sería que el error venga con una propiedad cancel y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo porque estamos interceptando acá. Entonces acá yo podría chequear con Axios si es que es un error de tipo cancelación y decir es un error de cancelación. Entonces vamos a decir return promise reject error y acá vamos a decir is cancel error. ¿Qué le pasa a mi teclado? Se volvió loco. Is cancel error. Acá podría decir axios.isCancel error. Y luego decimos is cancel error. Axios is not defined.
en los invoices TSX. No estoy usando Axios. Aquí, cancel token source. Lo mismo, get cancel. No sé qué le pasa a mi teclado, está como muerto. Vamos a apagarlo. Y lo voy a prender de nuevo. Le queda poca batería. Ya, entonces creo que mejor voy a hacer lo otro. Aquí voy a decir get cancel token. Y porque aquí tenemos que obtener un token de cancelación. Y en el amigo de vamos a decir is cancel error. Así lo llamé, ¿no? Sí. Luego acá vamos a tener dos funciones. Get cancel token. Esto va a retornar axios.cancelToken.source. Lo exportamos acá. Get cancel token. Y el otro era is cancel error. Function is cancel error. Va a tomar un error de tipo E y va a retornar axios.isCancel E. Ahora Axios is not different. Bueno, no he grabado aquí en invoices TSX. Ok, voy a sacar el throttling del browser. Ok, volvemos a estar en forma, ¿no? Ok, volvemos a estar en forma. Ok, entonces ahora sacamos todo lo correspondiente a Axios. Este amigo no sabe absolutamente nada de Axios, solo sabe que tenemos un servicio de invoices y además tenemos cosas que son de nuestro cliente HTTP, ya no sabe nada de Axios. Y luego, ¿dónde podemos empezar a separar algunas cosas? Por ejemplo, hay varias cuestiones acá que tienen que ver con paginación, que en particular sería esto, el paginator. El paginator depende de los parámetros, porque estos parámetros los estamos tomando acá. Y handle previous page click y handle next page click. Esto todo es concern de paginación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar todo esto, lo voy a extraer. Vamos a obtener un paginator acá, handle next page click y handle previous page click. Previous page click. Todo eso lo vamos a extraer en otra librería, usePaginator, ya que aún no tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dentro de las librerías vamos a hacer una carpeta que se llame Paginator. Ya van a ver por qué voy a hacer una carpeta. Y vamos a tener usepaginator.ts. Acá en usepaginator.ts vamos a hacer un hook usepaginator. Y vamos a exportar todas estas cuestiones. Vamos a retornar porque estamos dentro de un hook. Paginator handle next page click y handle previous page click. Ya.
Acá necesitamos primero una dependencia con React. Import React from React. Ok. Luego tenemos estos parámetros acá que no sabemos de dónde vienen. O sea, vienen de los parámetros de la URL, pero aquí queremos como poner un useParams directamente, porque podríamos hacer const params igual useParams, pero eso va a hacer que nuestro paginador dependa de React Router, ¿cierto? Y quizás en algún caso tenemos una paginación que no está liderada por la URL. Quizás puede ser por una paginación en memoria. Ok. Paginator T. Ok, Paginator T. Entonces, todavía no vamos a resolver eso de esta cosa, pero Paginator T, bueno, ya no se usa. Ya no se usa. Entonces, usePaginator lo importamos desde la librería, ¿cierto? Entonces vamos a decir import from libs paginator usePaginator. Importemos desde aquí el usePaginator, que no lo he exportado acá. usePaginator, lo vamos a exportar. La interfaz Paginator T la vamos a pegar ahí. Y ahora tengo este problema con los parámetros. Que aquí podríamos decir, ¿puedo pasarte un parámetro por defecto o puedo no pasarte un parámetro por defecto? Aquí depende de cuál es la lógica que queramos implementar. Yo preferiría no pasar nada por defecto. O podríamos, sí, no sé. Lo único que voy a hacer acá es decir, esto va a recibir page y page size. Y después me voy a preocupar de proveer esos valores de alguna forma. Entonces, de hecho, aquí ya podría ser que este valor inicial es un objeto nomás. Ok, usePaginator, jaja, eso queda porque no es la primera vez que grabo este video. Entonces ya lo grabé una vez y ahora lo estoy grabando de nuevo porque quedó muy largo la vez anterior. Entonces tengo algunas cosas que VS Code se acuerda que hice algunas cosas de este estilo. Entonces vamos a decir que page es de tipo number y luego page size es de tipo number, y nos olvidamos. Esto va a tener un tipo usePaginator params. Luego me voy. Ok, eso hace mi usePaginator. No lo voy a volver a tocar. Tengo que pasarle acá el page y el page size, y los vamos a tomar directamente desde acá. Ya, entonces aquí en el fondo hice que esto dependiera de esos como parámetros, pero no depende directamente del router, ¿cierto? Depende de que yo le pase parámetros de página y tamaño de página, pero no los saca, no sabe que está en el router. Si yo le paso este useSearchParams dentro de al hook usePaginator, significa que siempre debería tomarlos desde la URL, y eso quizá en algún momento no puede hacerlo. Ya, entonces, ok, acá tenemos pagination, ya. Vamos a darnos cuenta que también acá en el getInvoices depende un poco de pagination, porque de hecho acá se murió, porque tengo este setPaginator, ¿cierto? Ese setPaginator se llamaba una vez que tengo la respuesta del servicio acá. Y yo estuve pensando anoche una forma de hacer que esto fuera como intuitivo y no tener que exportar este setPaginator dentro de esta cosa, ¿cierto? Porque nosotros queremos que el paginador en el fondo
actúe como el gatillo que mueve todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Todo lo que sucede en el mundo, no todo lo que sucede en el mundo. ¿Tiene sentido aquí hacer la actualización de Total Pages? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, una vez que yo navego y voy a la página siguiente, ¿qué es lo que hace esa función en la práctica? Lo que hace la función es actualizar la página. Si vemos acá el useEffect, toma current page. Y es medio raro que yo haga esto, porque digo, toma current page, le paso ese current page, acá en este parámetro page, y luego digo, actualiza el paginador con page. O sea, ese valor ya lo tiene. Current page ya vale este page. Lo único que hago acá es decir como page total pages. Entonces, incluso, creo que nosotros nos podríamos casi que olvidar de eso. Al menos para este ejemplo puntual. ¿Y por qué ahora tengo menos páginas? Ok. Eso fue un efecto... Ok. Ah, ok. Porque claro. Ahora... Claro. Cuando inicializo el paginador... la primera vez no sé cuál es el total de páginas porque no he hecho el request a la API, ¿cierto? Entonces, solo cuando ya tengo la respuesta final, o sea, cuando tengo la primera respuesta de este amigo, lo que voy a hacer es guardar ese total de páginas. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que aquí notificar de vuelta que esto sucedió, ¿ya? Podríamos exponer setPaginator. A mí no me gusta tanto eso, pero de alguna forma necesito saber esto de vuelta. Lo que voy a hacer es exponerlo de todas formas, porque después vamos a ver una manera de mantener eso junto. Entonces aquí voy a poner setPaginator. Por mientras, me voy a olvidar del resto, ¿no? Ok. Todo esto solamente para hacerlo funcionar. Y acá abajo. Ok, saquemos esto. Estaba mirando otro archivo que no correspondía. Ok, ya grabamos. Ya, ok, ahora tengo el total de páginas 15 de 15. O sea, 1 de 15. Ok, entonces tengo acá la lógica de paginación. Acá tengo el estado del request, ¿cierto? Esto es data, ¿cierto? Data. Todo lo que tiene que ver con el request en sí. ¿Qué otra cosa? Voy a tomar esto para acá arriba. Y todo esto es navigation, ¿cierto? Y de hecho, acá, en el useEffect, donde... de hecho este handle invoice click también es navegación. Entonces lo voy a mover acá arriba. Y aquí ya como que estamos teniendo una sensación de cuáles son como las responsabilidades de código que hay dentro de o cuáles son los distintos actores que interactúan en mi componente. Y acá quiero que miremos este useEffect, porque este useEffect se encarga de dos cosas en la práctica. Se encarga de actualizar la URL y además llamar a la API. Entonces, si quisiéramos separar la responsabilidad de esto, podríamos hacerlo en dos useEffects, donde en uno vamos a manejar solo lo de la navegación. Entonces me voy a llevar este amigo acá. ¿Qué son estos params? Son estos de acá. Y ahora, ¿de qué depende este compañero? Depende de pathname, depende de paginator.currentPage y de paginator.pagesize. Ya. Esto es navegación.
dependencia extraña, porque este paginator está definido antes. Ok, estos effects voy a dejarlo acá. Y acá tenemos pagination de nuevo, pero es un efecto. Y esto sería data. Ok. Y aquí ya no tengo el path name. O sea, da lo mismo ahí el path name. Y este get invoices también es de data. Entonces, acá tengo tres cosas claras. Tengo navegación, tengo paginación y tengo data. Paginación ya lo pudimos extraer. Navegación no lo hemos podido extraer. Y lo que voy a hacer es que voy a extraer navegación. Ya lo vamos a sacar de este componente de invoices. ¿Por qué lo vamos a sacar del componente de invoices? Porque, por ejemplo, esto, handle invoice click, ahora lo que hace es que sabe en el fondo cuál es la forma de la URL, ¿cierto? Sabe que el detalle del invoice es en invoices/id. ¿Qué pasa si yo abro mi invoices router? Esto ya no es id, sino que es detail id. Ahora yo tengo que cambiar esto en dos partes, porque esto no va a navegar donde tiene que navegar, ¿cierto? O va a caer en este, no va a hacer match con ninguna de estas dos rutas y va a caer en este. Y yo acá tendría que decir, bueno, navega en realidad a detail / del ID. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este amigo sabe, dentro de este componente de invoices, que no tiene nada del detalle de los invoices, ¿cierto? Porque aquí yo no tengo el detalle. Yo acá no digo, no, detail es como una subruta de esto. Podría serlo, pero no lo es, por cómo están organizadas estas páginas. Entonces, que sepa esto, cuál es la forma de esa ruta, lo hace como, genera como una dependencia implícita, en donde este componente sabe en el fondo dónde está en el esquema como del router. Y eso quizás no es tan simpático. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover toda esa contexto de navegación fuera de invoices, porque así es más simple después ver finalmente dónde está todo. Y lo voy a sacar tal cual, vamos a sacar toda esa navegación. Entonces, ¿qué cosas se rompen? Primero se rompe page size, navigate y path name. Acá necesitamos algo más, no. Y handle invoice click. Ok. Entonces, esas cosas, algunas van a tener que entrar como dependencia acá. Ok. Voy a definir acá los props para invoices. Interface invoices props. Vamos a tener page, que va a ser un número. Page size, que va a ser un número también. Acá le voy a pasar page size, que va a ser invoices props. También tenemos ¿por qué se queja? Invoice props, invoices, que el del detalle del invoice se llama invoice props. Entonces me equivoqué ahí. Ok, tenemos resuelto esto. Luego vamos a resolver el click. Entonces esto se va a llamar onInvoiceClick. Y lo vamos a hacer como un prop acá de method onInvoiceClick. Esto va a retornar void. ¿Y qué es lo que va a pedir este amigo? En el handle invoice click
Todas esas cosas que, nuevamente, que saqué de navegación las vamos a dejar acá. Ya. Y este es el tipo invoice pic td. Ya. Entonces esto va a tener un ID que va a ser de tipo invoice t id. ¿Ya? Cool. Ok, ¿qué más se rompe? Esto, ¿cierto? Entonces este efecto de paginación es ¿qué pasa cuando el usuario decide cargar o cambia el paginador? Acá pasa algo. ¿Ya? Lo que nosotros podríamos hacer es que todo esto en el fondo a ver, podríamos hacer dos cosas. O sea, podríamos hacer varias. Una es decir, este amigo no sabe nada cuando uno cambia la página. Que si decimos vamos a mover todas las responsabilidades de navegación hacia arriba, tendría sentido que esto en el fondo fuera como on page change, ¿cierto? Y acá yo le pasara ¿cómo se llamaban esos parámetros? Page y page size, tal cual. Page y page size. Ya, y ya no sabemos nada del pathname. Bueno, esto sería paginator.currentPage. Y esto sería paginator.pagesize. Y además necesitaríamos acá un onPage change. OnPage change. Ya. Este onPage change sigue la misma, bueno, igual es como el mismo principio, ¿cierto? De lo que hacemos con el onInvoiceClick, como que escuchamos algo que sucede dentro del componente y después le decimos para arriba, así como, oye, pasó esto. No va a retornar nada. Y lo que va a tomar es un page y page size. Quiero tomar esto. Puedo hacer un... No. Voy a ponerlo, que sería una... solo para divertirnos. Vamos a decir props. Acá lo mismo, no tenemos por qué hacer el destructuring de acá, ¿cierto? Vamos a decir, creo que no sé si esto va a funcionar. Pick invoice props y hacemos una unión de page y page size. Esto es como más YOLO que algo útil, ¿no? Type page or page size does not satisfy the constraint key of invoice props. Type page is not assignable to type key of invoice props. Pick invoice props. Sí, creo que no. Invoices props, ahí está. Invoices props, ahí está. Nuevamente me había pasado lo mismo. Y este on page change va a esperar solo. Va a esperar como estos mismos parámetros. Bueno, los tipos pueden ser recursivos. No es la mejor idea, pero hay que divertirse un poco. Claro, y acá tenemos el on invoice click y el on page change. Y este amigo ya no tiene errores, ¿no? No, ya no tiene errores. Ok, entonces ahora tenemos que hacer que este invoice es, bueno, pasarle esas dependencias, ¿cierto? Y acá lo que voy a hacer, voy a tener page, que podemos pasarle page tal cual. Luego tenemos page size, que podríamos pasarle page size tal cual. Este use search params lo vamos a importar desde use search params. Ahora
hay dos cosas que tenemos que manejar aún, que sería el on invoice click y le podemos pasar el handle invoice click. Y use navigate y use location. Vamos a ver que el use location no va a ser útil ahora. ¿Ya? Bueno, ahora esto depende de invoice.t, pero sabemos que invoice.t es solo el modelo. Disculpen. Import invoice.t from models. Necesitamos React. Import React from React. Para esto. Y este amigo lo único que le falta sería el on page change. Vamos a hacer una función que se llame handle page change. Gracias. Const handle page change. React use callback. Esto va a depender de navigate, tal como el amigo de arriba. Igual es un evento de navegación, ¿cierto? Si se dan cuenta, es como lo mismo que el otro, ¿no? Este amigo sí iba a tomar unos parámetros, ¿cierto? Entonces acá en invoices podríamos decir que el invoice props lo podemos exportar. Entonces exportemos export type invoice props. Luego acá importamos esos invoices props digo. Y acá en vez de decir de picar ese tipo así, podríamos decir invoices props on invoice page click property ID on invoice clicks. What? Big invoice t ID. Invoice t si tiene un ID. ¿Y qué es eso? Property ID does not exist on type props. Property ID. Estoy seguro que es pick. Parece que no. TS utility types. Utility types. Partial, required, read only, record, pick. Type keys. Construct a type by picking the set of properties keys, string literal union of string from type. Entonces, to do preview sería pick, title y complete. Entonces solo necesita title y complete. Ok, está bien. Invoice props on invoice. No, pues que este es el valor del prop, que sería la función. Entonces, esto sería el tipo de esta función. Tendría que castearla así. No sé cómo castear una función. Se lo paso al use callback. Creo que eso está. Ya, ahí sí, eso, ahí está. Tenía un problema ahí con el tipo. Claro, ahí casteo, digo que el tipo de esto es la función que toma estos props y acepta el ID. Entonces, ahora podemos hacer eso, ¿sí? Ya. Y luego, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir invoice props. Y vamos a sacar el tipo de on page change. Y luego sabemos que esta función va a tomar acá unos parámetros que sería page y page size,
¿cierto? Y acá vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar a navigate. Voy a poner unos paréntesis a esto para que sea como homogéneo. Vamos a llamar a navigate. Y se acuerdan que antes acá hacíamos como pathname y le sumábamos las cosas. Ni siquiera es necesario usar pathname acá. Ya no es necesario usar pathname porque yo sé dónde estoy, ¿cierto? Aquí sé dónde se renderiza esa ruta. Se renderiza en index. Entonces ni siquiera tengo que hacer nada. Sí, porque aquí específicamente estoy diciendo que esta ruta es la ruta vacía. Entonces voy a hacer navigate y solo le voy a pasar los URL search params. Entonces vamos a decir params igual a new URL search params. Esto me va a pedir que los pase string. Creo que por el momento podría construirse string, query string a mano. Page sería más fácil que hacer coercionarlos, ¿no? Page size. Podría decir page size acá. Y esto va a funcionar. Sí, de hecho creo que antes ni siquiera eran... Bueno, cuando estaba dentro creo que tampoco tenía que pasarle eso, porque era relativo. Pero en el fondo lo que queda claro ahora es que como tengo la definición de las rutas aquí mismo, donde está cómo navegan estos amigos entre ellos, es mucho más fácil para mí decir que, mira, este detail con este detail, como que se refiere a eso, ¿cierto? Y no es como un conocimiento implícito que tiene que tener como este componente invoices. Y el invoice detail, de hecho, podemos hacer lo mismo porque acá utiliza ese navigate-1 que quizás no es lo que queremos como que vuelva directamente a invoices. Y podríamos hacer lo mismo, podríamos decir acá que interface invoice detail props va a ser un on go back, que esto no va a tener ningún parámetro y va a decir void. Entonces acá decimos on go back, esto es de tipo invoice details props, le pasamos ese amigo acá. Ya no usamos navigate, o sea, no sabemos nada. Quizás ni siquiera en algún momento queremos renderizar un invoice detail que no viva dentro de un contexto de una ruta, sino que sea como un modal nomás que salga y no tenga una ruta asociada. Y esto nos permite hacer eso, ¿cierto? Porque ya no tenemos que... ya no estamos atados al router. Invoice detail props. Luego, volvamos acá. Este va a requerir el on go back. Y aquí podemos hacer handle invoice detail go back. Invoice detail back. Lo mismo. Cons handle invoice detail back. React.use callback. Le pasamos el invoice detail props on go back. Luego acá le vamos a pasar la función y acá navigate, y acá navegamos a la ruta base. Y ahora sí meto acá y le doy back, vuelve a la ruta base. Page 7. Ya, aquí tiene este problema que vuelve a la página 1. Entonces, ¿cómo podríamos volver acá? Teníamos este page size en algún lugar, ¿no? Sí, deberíamos preservar los parámetros entonces. Deberíamos preservar los parámetros que están aquí.
¿Cuáles son el valor de los page size? Page size. Page size. Si yo me voy por acá y me meto aquí, claro, aquí pierdo el valor de los parámetros. Entonces handle invoice click, de hecho aquí podría sumarle los parámetros para que se mantengan en la URL y tal, ¿no? Claro, para que se mantengan en la URL. Y luego, a ver, navigate tiene un estado, ¿no? To y options, navigate options. ¿Cuáles son las opciones? Veamos el navigate function. Es una función que tiene delta. Ah, no, options, navigate options, replace state. Ok, vamos a pasar a un estado. Podríamos guardar los parámetros de la URL en el estado. Cosa de... claro, podríamos guardar los parámetros de la URL acá en el estado. Podríamos decir state. Y acá vamos a decir page y page size. Y luego cuando navegamos acá, ¿cómo leemos ese estado? Bueno, no sé cómo lo leemos. Navigate.state. No, getState. No sé, da lo mismo. Pero claro, podríamos persistir esos parámetros de alguna forma. O simplemente decir -1. Solo acá porque para que no tengamos ese problema con los parámetros de la URL y no perder la navegación. Pero sí hay formas de preservarlo. Pero no me quiero enfocar mucho más en eso. Siento que ya me he enfocado demasiado en esto. Entonces claro, acá lo que hacemos es centralizar como todos los concerns de navegación para este módulo del invoice router acá mismo, ¿ya? Y lo vamos a tener que pasar por props y qué sé yo. ¿Qué cosa podríamos hacer efectivamente de aquí también? Quizás si no queremos estar pasando tantas cosas por props, podríamos pasar un context, ¿cierto? Acá ponemos context, guardamos estas funciones y luego las pasamos para abajo y las utilizamos con context dentro de estos componentes. También podría ser una idea si es que hay mucho prop drilling. Pero en el fondo es decir, todo lo que tenga que ver con navegación lo vamos a colocar aquí. Y aquí ya sé cómo moverme dentro de este contexto como de navegación que está como ahí encapsulado como para esta vista. Ok, llevamos 1 hora 28, creo que ya es suficiente. ¿Qué nos queda por hacer? Voy a borrar eso. Lo que nos queda por hacer sería, quizás podríamos encapsular esto dentro de su propio como hook, ¿cierto? Bueno, todavía tenemos el problema del paginador acá. O sea, el problema del paginador. Todavía tenemos el problema del paginador. Que no sé si es un problema al fin de cuentas. Porque he hecho esto, solo me interesa una vez. El total de las páginas. Pero bueno, da igual. Bueno, todo esto que tiene que ver con data, de hecho, data en este caso depende de paginación. Explícitamente de hecho, porque... O sea, implícitamente, porque le paso acá, como en este useEffect, ¿cierto? Le paso valores que vienen desde el paginador. Pero podrían ser valores que no venían desde el paginador. Pero luego, igual acá, cuando tengo esto, tengo que saber cuál es el valor de la paginación. Creo que debería haber una forma un poco más bonita de resolver esto invirtiendo la dependencia. Que uno podría decir, cada vez que es un problema, no es un problema, no sé. Podría ser simplemente un callback.
no sé, un update paginator, da lo mismo, por mientras dejamos el paginator. Y también, o sea, ya, ok, todo esto que tiene que ver con data, nuevamente, y ahora esto lo voy a dejar solo acá como para ejemplificar, podríamos decir use ¿cómo se llama esto? Use invoices. Y luego metemos todo el estado que tiene que ver con este amigo y con la paginación, de hecho, acá. Y eso tomaría como props esto mismo. Y acá decimos page size. Pongamos eso aquí. Pasó como que una función me extraña, ¿no? Ah, no, ahí está bien. Y acá vamos a retornar uno paginator, handle next page click, handle previous page click, invoices, is loading, it loaded y get invoices. Get invoices, it loaded, it failed era. It failed. Todas estas cosas que son estados, dejémoslas acá arriba. Y estas cosas que son métodos, dejémoslas abajito. Luego podemos decir use invoices aquí. Use invoices, le pasamos page y page size. Y acá sacamos todas las cosas que estábamos usando ahí. En use invoices, todo esto tenemos que hacerlo acá abajo. Y ahora nuestro componente lo único que sabe es que tiene aquí como un modelo de como que toda la lógica de aplicación del componente va a estar metido aquí, ¿cierto? Y luego en el ciclo del componente hacemos uso de esas cosas. Los use effects en general siempre yo los mantendría en el componente. React Query lo que hace es que en el fondo va y toma este use effect y lo saca, ¿cierto? Y lo mete dentro como el use query. Y tú después como que si quieres llamar a ese, hace como un refetch, te pasan una función, qué sé yo, eso también es. Pero al final tú igual después tenés que o poner esa invocación, esa función dentro de un use effect o dentro de un event handler o lo que sea. Yo creo que aquí está es bastante claro más o menos cuál es lo que pasa. Y si se dan cuenta, el setPaginator lo estábamos utilizando solo en getInvoices. O sea, era como una dependencia de este getInvoices. Entonces, en el fondo, como que el paginador, si uno piensa que toda la data que viene desde la API o desde un recurso es como una cosa que tiene un largo que tú no sabes que está ahí en algún lugar, tú de cierto modo lo que quieres es ir navegando eso, ¿cierto? Y tú al ir navegando, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a efectuar la petición como efecto de esa navegación en el paginador, ¿ya? Entonces son cosas que están correlacionadas, porque uno podría decir el resultado de esa colección de datos que yo tengo, que en este caso yo por cada respuesta estoy reescribiendo, ¿cierto? Por eso cuando le doy next acá como que se recarga toda la lista y qué sé yo, y cada vez voy. Pero podría en el fondo concatenar y hacer como caché, ¿cierto? Aplicar como una lógica de caché ahí y en vez de
ir borrando estos resultados, podría ir cacheándolos en memoria, por ejemplo, y luego cuando llamo esto, podría decir, no, tráelo desde el caché, qué sé yo. Pero pensemos como que el recurso es como una lista de un largo indeterminado, o una lista muy larga, y lo que nosotros estamos haciendo es como que estamos leyendo trozos de esa lista. Bajo como ese modelo de pensamiento, el paginador, que en el fondo que es lo que gatilla que se haga el llamado, y el llamado están relacionados, porque uno depende directamente del otro. Y de hecho en ese aspecto, creo que lo más correcto sería sacar todo esto, quizás, y meterlo aquí. Y luego setInvoices se llama como de forma, no quiero decir de forma, o sea, queda oscuro, ¿cierto? Queda oscurecido dentro del ciclo de vida de este useInvoices. Y ahí yo creo que ya es como una cosa de gusto, o sea, no quiero decir como que una solución es mejor que la otra. A mí me gusta dejar estos efectos explícitos dentro del ciclo de vida del componente, porque después yo puedo decir getInvoices lo puedo llamar en otra ocasión que quizás no tiene que ver como con este ciclo en particular, sino que con otro, como que me da más control de cuándo llamar las cosas o cuándo no llamarlas. Pero eso ya nuevamente es un tema de opinión. ¿Qué nos quedaría por resolver? Nos quedaría por resolver este tema con, digo, no con el click, pero con cómo estoy formateando esto, que en el fondo acá no lo resolví de ninguna forma. ¿Ya? Yo lo quería, digamos que después, cuando, a ver, aquí hay otro problema como de locación de estado. Porque ahora todo lo que tenga que ver con useInvoices es estado local, que está donde se ejecuta el hook, ¿ya? Si yo después, por ejemplo, voy acá y quiero decir, bueno, yo ya tengo información de este invoice, ¿cierto? Entonces quiero utilizarla acá. Tengo que pasarle ese estado de alguna forma. Entonces, o este estado vive más arriba en el árbol, o lo estoy leyendo desde una fuente externa que no está como dentro de React, que es como lo que hace por ejemplo una librería como Sustan, que guarda ese estado fuera de React, y después cuando uno utiliza como uno accede como al store, eso a través de como un modelo de suscripción te permite suscribirte al último valor de ese estado, ¿ya? Entonces nosotros podríamos hacer lo mismo, cosa después decir useInvoices y decir, ok, dame ese invoice, o dame el listado de invoices que hay, o la base de datos de invoices, y dame la data para un invoice con este ID, ¿cierto? Podríamos utilizar quizás este useInvoices dentro de ahí y obtener esa data inicialmente, y luego llamar al detalle del invoice. O si quisiéramos pasarlo todo, o sea, si quisiéramos como mantener este estado acá solo en React, como está haciendo este useInvoices acá, la solución sería moverlo hacia arriba, ¿cierto? Moverlo a un lugar que sea común para todos quienes lo necesiten, ¿cierto? Entonces eso sería quizás moverlo dentro del router, que es como extraño que exista como un router que tenga el estado de lo que no sea router. Pero en la jerarquía como de componentes que hay ahora, eso sería como el lugar físico donde estaría. Si es que es estado que está en React. Si es que es estado que está fuera de React, podemos no hacerlo ahí, ¿cierto? Entonces podríamos importar el hook en cualquier lugar y leería simplemente. Y bueno, lo que comentaba es que, ¿por qué? O sea, aquí viene todo esto. Es que en el fondo, si yo voy a tener la misma representación de la fecha, por ejemplo, y del monto, porque esa es como mi representación en el frontend, no necesito formatearlo de otra forma. Es como innecesario que yo lo formatee directamente aquí y que lo formatee luego en el detalle del invoice adentro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
es que aquí es donde viene como esa percepción del view model, ¿cierto? Porque acá nosotros decimos que estos invoices son de tipo invoice T, pero quizás esto es como viene en la... es como el modelo de datos, no de la vista. ¿Y qué podríamos decir? Es que en realidad acá no vamos a tener invoice T, vamos a tener invoice view model T, donde invoice view model T va a en el fondo extender invoice T, pero va a sobreescribir ciertas cosas. Entonces date, en mi invoice T, date es de tipo string, podría ser de tipo, digamos que es de tipo string. Acá igual voy a tener un string, pero no va a ser el mismo formato de string. Y amount no va a ser este objeto con currency y value, sino que simplemente va a ser, creo que lo único que voy a modificar entonces es amount, que va a ser un string también. Interfacing correctly extends interfacing invoice. The type of property amount are incompatible. Ok, entonces si no lo puedo extender, ¿cómo lo puedo sobreescribir? Entonces podríamos type invoice view model sería invoice T intersección con amount string. Ok, creo que lo que hace eso en el fondo lo va a sobreescribir. Claro, entonces luego cuando yo obtengo mis invoices y los guardo en esto, lo que voy a hacer es que los voy a mapear. Map. Y aquí voy a obtener mi invoice, que va a ser de tipo invoice T, y lo que voy a hacer es retornarlo invoice y voy a cambiar el amount. El amount lo voy a formatear enseguida. Entonces acá decimos invoice.amount y acá amount va a ser eso, y luego tendríamos date, que sería invoice.date, y acá aquí se está quejando esto, por favor. Argument of type amount string, date string, id string, bla bla, is not assignable to parameter of type state action invoice view model. String, date string, id, recipient string is not assignable to invoice view model. Ok, creo que en el fondo es por cómo estoy haciendo esta intersección. Lo que me importa a mí es decir, voy a utilizar omit invoice T amount y luego únelo con eso. Claro, entonces en el fondo es por un tema de cómo funcionan las intersecciones y las extensiones de tipos. Publiqué un artículo, lo voy a dejar en la descripción, donde explico cómo funciona una intersección y cómo funciona una extensión cuando uno trabaja con interfaz. Y luego aquí en la fecha, igual voy a decir invoice.date, tal cual ahora explotó. ¿Por qué explotó? Invoice amount value, invoice amount currency. Veamos qué pasa. Objects are not valid as React child. Found objects with keys currency value. ¿Por qué si estoy guardando el valor correspondiente? Invoice to local string. Ok, fue solamente un tema de caché. Acá la fecha es como una fecha, una ISO string. Y ahora lo que podemos hacer es eso. Y queda esa fecha formateada. Y acá de hecho le podríamos pasar el mismo lenguaje. NUS o SSL. A ambos, el mismo local. Y con eso acá tendríamos como
la hora en chileno o la fecha ahora chileno y el monto en pesos chilenos, formateado en español chileno. Y eso. You should call navigate in a React use effect, not when your component is first rendered. Esto pasa porque por esta porquería por el amigo este que no es en main, es strict mode, que corre 2 veces el use effect. Carajo, ahí sí. No, ¿dónde? En invoices. ¿Por qué me dice que estoy corriendo mi navigate? Hice algo mal, ¿no? En el router. Invoices router, que es el único lugar donde yo tengo navigate. Navigate. Son puros callbacks. Quizá aquí go back. No, pero una función. Bueno, no sé por qué pasa eso. You should call navigate in a React use effect, not when your component is first rendered. Y acá tengo un use effect. Salvo que me esté perdiendo algo. Handle invoice click. Bueno, da lo mismo. Ok. Y eso fue. Saquemos el invoice detail y volvamos acá al componente. Y eso fue el ejercicio de refactorización en donde hicimos varias cosas. Entre ellas, identificamos las distintas responsabilidades que tenía nuestro componente en términos de cosas que sucedían. Y cómo la hicimos un poquito más escalable, identificando cosas como infraestructura, cosas como data fetching, cosas como bueno, yo ni siquiera me metí a ver los componentes de UI acá, ¿cierto? Ni siquiera me metí a ver eso, que ya estaban separados, afortunadamente. ¿Qué otra cosa vimos? Como las dependencias que existen entre nuestros como distintos componentes de código, y que finalmente eso es lo que dictamina la arquitectura de la aplicación, es cómo se relacionan las entidades. Entonces, en nuestro caso sabemos que todo lo que en el fondo como que el que le da como el que maneja finalmente como la navegación dentro de esta aplicación, al menos en esta parte, es el paginador. Como que todo pasa a partir del paginador, al menos así es como lo hemos modelado, ¿no? Podrían haber otras alternativas. Quizás queremos que el cambio de URL sea realmente el que gatilla todo. Entonces lo que hacemos es, en vez de decir el paginador es el que gatilla el cambio, podemos decir no, el cambio de URL, observa como esos parámetros de la URL, y cuando esos cambien, entonces haz lo otro. O sea, como haz haz la petición y qué sé yo. Entonces ahí uno puede jugar con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Además, también tomamos todo lo que tenía que ver con la API. Y hicimos la distinción entre cómo nos comunicamos con nuestra fuente de data, que en el fondo sería el backend, y el recurso en particular, que en este caso era invoices. Separamos las cosas que iban a ser como modelos o interfaces o representaciones de un recurso para el resto de nuestra aplicación. También centralizamos toda la lógica de navegación para un módulo en particular en un lugar donde era claro ver cómo es el árbol de navegación, y hicimos que los componentes que están dentro de ese árbol de navegación no tuvieran mucho contexto de en qué lugar se estaban situando, porque una vez que tienen contexto
tiene que haber algún tipo de condicionalidad ahí. Por ejemplo, si yo puedo renderizar este detalle del invoice, ese componente que mostraba el detalle, o que no mostraba nada, en nuestro caso, si quiero renderizar el componente de detalle del invoice en distintos lugares dentro de mi aplicación, luego tengo que, o dentro de este mismo módulo de invoices, luego el tema ahí uno dice, bueno, entonces va a ser una URL única, que eso como que dependiendo de cómo sea el diseño puede llevar a complicaciones en torno a cómo uno setea esos como layouts. O lo otro es que voy a tener que tener lógica como de desde dónde viene la navegación. Onda, si voy a la página del layout, o sea, del invoice detail, y en cierto caso se renderiza de cierta forma cuando vengo desde acá o cuando vengo o cuando voy para allá. Eso en el fondo es ponerse como complejizar el tema y hace como mucho más difícil de seguir cuál es cuál es como el concern de navegación de ese módulo en particular. Y acá lo que hicimos fue ponerlo todo junto, cosa de que yo puedo ver cuáles son las URLs donde se renderizan los componentes y le digo, oye, que para esta instancia del componente en esta ruta navega, cuando le des clic a este botón navega para este lado, pero quizás cuando estés en otro lugar navega para este otro lado. Y en el fondo eso lo estamos dejando en un lugar donde está toda la navegación. Y eso es un concern finalmente. Y así, hartas cosas, hicimos harto como en este ejercicio de refactorización. Y bueno, eso, me quedé un poco sin palabras. Fue bastante extenso al final, igual, porque uno como que no puede dejar de hablar de todas las cosas que puedes hacer en orden de mantener tu código o hacer tu código más limpio, más entendible. Y a partir de eso como que ir descubriendo la arquitectura de tu aplicación en torno a las cuestiones a las separaciones que uno decide arbitrariamente hacer o que el negocio te pide hacer. Bueno, voy a dejar el repositorio con el código en el estado inicial, que lo encontramos, y además un branch extra con la solución final a la que llegamos acá en el video. Y bueno, eso. Si te ha gustado este maratónico esfuerzo, que fueron casi 2 horas, voy a tener que poner como curso de cómo refactorizar tu componente, más que un video, porque en el fondo es como, casi que fue como un taller por la duración. Bueno, si te gustó, por favor dale un like, suscríbete, porque voy a estar publicando más contenido en torno a esta como casos prácticos que en el fondo nos dan consejos o vemos cómo hacer cosas que en el fondo de repente no se cubren con tanta profundidad en la mayoría de como las pruebas de concepto, ¿cierto? Aquí yo quiero como llevar, como que poder tomar toda la experiencia que he acumulado durante estos años, ver qué cosas funcionan, ver qué cosas no funcionan y darte como un caso concreto en el que tú puedas mirar y decir, ok, es mejor o es peor, y juzgar también por ti mismo. Y bueno, eso ha sido todo. No hablo más porque ya estoy muriendo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.